Hola, ¿cómo están? Hoy queremos hablar del tema de una de las técnicas de investigación cualitativa que se usa a menudo y que se llama entrevista en profundidad. Entonces, siguiendo este tema, vamos a ver 4 puntos. Primero, vamos a distinguir esta entrevista de otros tipos de entrevistas. En el segundo lugar, vamos a ver qué tenemos que hacer antes de decidirnos por esta técnica. En tercer lugar, algunos consejos sobre qué hacer durante la entrevista y por fin cómo entrevistar a las personas siguiendo este enfoque cualitativo de entrevistar. Ahora bien, la entrevista se utiliza tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas. Por esa razón, normalmente en la literatura metodológica se utiliza el concepto de entrevista cualitativa o entrevista en profundidad para distinguirla de otra clase de entrevista cuantitativa. Las entrevistas cuantitativas constituyen un instrumento estructurado, ¿no? Las preguntas normalmente son cerradas y precodificadas, o sea, el respondiente simplemente se limita a marcar una de las respuestas que ya tiene preconfigurada. Estas entrevistas cuantitativas se administran a una gran cantidad de personas y preferentemente, como dije, son preguntas precodificadas y estandarizadas, o sea que a todas las personas entrevistadas se plantea las mismas preguntas y preferentemente de la misma manera. El rol del entrevistador se limita simplemente a ser un recolector de objetivo de información que nos están proporcionando. Muy diferente es el enfoque y la situación de una entrevista cualitativa. Por el contrario del anterior, acá se trata de un instrumento flexible y muy dinámico, no directivo ni tampoco estructurado. No quiere decir que este entrevistador no prepara una guía de preguntas, pero esto no significa que le va a aplicar las mismas preguntas a todas las personas entrevistadas. Es un instrumento abierto, por eso se llama entrevista en profundidad, porque a través de este instrumento se quiere lograr la comprensión del tema que estamos estudiando. Entonces el rol del investigador también es diferente, no es simplemente un recolector de información objetiva, sino el mismo investigador se convierte en el instrumento, porque si bien tiene una guía previa, él mismo va preguntando a medida que van cambiando las situaciones de la entrevista. Antes de entrevistar, tenemos que distinguir de qué entrevista se trata. Tenemos que tener claro que entrevista cualitativa requiere estas características que acabo de mencionar. Y también, en segundo lugar, cuando estemos ya preparando una investigación cualitativa, esta entrevista tenemos que distinguir de los diálogos que normalmente el investigador hace cuando utiliza la otra técnica de la cual ya hablamos o vamos a hablar en otra clase pregrabada, que es la técnica de observación participante. Cuando el investigador hace esa técnica, entra en el campo y observa, también dialoga, también hace entrevistas con las personas. Pero la diferencia es que en esas circunstancias del campo, el escenario es diferente. El escenario es natural, así como estás en el lugar y el escenario en el cual se desenvuelven las personas, ahí mismo uno entabla el diálogo. Sin embargo, cuando se trata de una entrevista en profundidad, el escenario es artificial, es específicamente preparado para hacer entrevistas. Entonces, para optar por la entrevista deberíamos considerar los siguientes puntos. En primer lugar, los intereses que tiene el investigador deberían ser ya suficientemente claros, ¿verdad? Cuando yo exploro recién un tema desconocido, es mejor observar y ver cuáles son sus especificaciones, como para
después de entrevistar. Cuando yo ya sé lo que quiero entrevistar, de lo que quiero enterarme, entonces ahí conviene escoger esta técnica de entrevista en profundidad. En segundo lugar, usamos esas entrevistas cuando los escenarios originales en los cuales se desenvuelven las personas son inaccesibles para nosotros. Supongamos que queremos investigar la vocación religiosa de las monjas del claustro que dedican toda su vida, que renuncian al mundo. Si nos interesa ese tema, es imposible que nosotros podamos ahí ingresar dentro del claustro monástico. Sin embargo, sí, tal vez podríamos conseguir que nos ofrezcan entrevistas. O sea, cuando el escenario no es disponible para entrevistador, entonces optamos también por las entrevistas. Y optamos también cuando hay limitaciones del tiempo. Por más que esas entrevistas son extensas e implican varias sesiones, igual el tiempo que necesitan para desarrollarse es menor cuando optamos por la técnica de observación participante, que requiere de una inversión de tiempo aún mayor. Y también cuando queremos esclarecer algunas experiencias que son subjetivas, no las podemos explicar, entonces obviamente la mejor forma es preguntarle a los actores que nos expliquen su experiencia interior. Bueno, estos son aspectos anteriores a la entrevista. Una vez que decidamos y empecemos la entrevista, tenemos que considerar lo siguiente. En primer lugar, el número de sesiones. La entrevista cualitativa no es como la cuantitativa, que en media hora, 15 minutos ya nosotros entrevistamos una persona. En ningún caso una entrevista en profundidad se termina en una sola sesión. Normalmente necesitamos varios, por lo menos 2, 3, 4 sesiones, aunque la literatura nos enseña que algunas entrevistas en profundidad duran hasta 25 sesiones. Después se nos aconseja que al inicio de la entrevista avancemos lentamente, que no le presionemos al entrevistado para que se sienta cómodo con nosotros. Eso se llama establecer el rapport. El rapport también es un concepto que se habla en la otra técnica de observación participante y consiste en establecer una convivencia amigable, de confianza con las otras personas. Una situación en la cual la persona pueda abrirse y hablarnos libremente. Eso obviamente no se consigue de buena primera y tenemos que gastar tiempo en esto. Entonces también es importante en esa primera fase establecer el tono de la entrevista, ser de compañerismo. Nuestro entrevistado no debe sentirse cohibido, no debe sentirse así entrevistado, investigado, sino debe liberarse y establecer con nosotros un diálogo libre de compañerismo, y de eso tenemos que ocuparnos durante la entrevista. También tenemos que esclarecerle los motivos. Obviamente, por ética de investigación hay algunos puntos que nuestro entrevistado debe tener claro. Tiene que saber que estamos haciendo una investigación, no le podemos ocultar este hecho, aunque tampoco tenemos que explicarle con detalles cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que asegurarle el anonimato y tenemos que ofrecerle que, si así lo desea, los resultados de esta investigación que realizamos gracias a su ayuda, si él lo desea, de alguna forma lo haríamos llegar. Eso durante la entrevista. También en estos momentos se debería establecer con el entrevistado la frecuencia de las sesiones, el lugar, los horarios de nuestros encuentros. Otro consejo que deberíamos tener en cuenta al entrevistar es usar preguntas descriptivas. A veces se necesitan preguntas bien puntuales, pero preguntas descriptivas, las que le piden describir una situación, le permiten
a expresarse con más libertad por parte de nuestros entrevistados, ¿no? Las preguntas descriptivas son como decirle, y bueno, ¿cómo se inició usted en el consumo de esa clase de drogas? ¿Quiénes fueron las personas que le indujeron? ¿Cómo se sintió usted? Entonces le permitimos a explayarse. Acordémonos que nos interesa en esta clase de investigación comprender el fenómeno que estudiamos, y para esto necesitamos gastar el tiempo y permitirle expresarse libremente a nuestros sujetos de investigación. Eso no quita que elaboremos siempre una pequeña guía de la entrevista. Esta guía vendría a ser el instrumento de esta técnica que es la entrevista en profundidad, y esta guía solamente es flexible como todo el diseño de esta clase y se usa solamente para que tengamos certeza de que los temas clave que nos propusimos a investigar sean abordados. Finalmente, para cerrar esta clase y proporcionar algunos consejos sobre cómo entrevistar, sería bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, nunca abrir juicio. Nuestro entrevistado nunca debe sentirse censurado, cohibido. Nunca podemos escandalizarnos porque nos cuenta alguna cosa de pasado o con connotaciones éticamente censurables. No debemos abrir el juicio, aun cuando en el fondo no estemos de acuerdo con ciertas conductas, porque esa es nuestra sorpresa, ese nuestro juicio podría hacer que el entrevistado ya se vuelva más reacio a contarnos sus experiencias. Y permitir a la gente, en segundo lugar, permitir que hable aun cuando a nosotros nos parece que los temas no son relevantes, no cortarle, sino encauzar el diálogo sutilmente. Si el entrevistado cree que es importante contarnos cosas, pues escuchemos. Prestar atención es importante, aun cuando en el fondo no es lo que estamos esperando escuchar. Prestar atención debe ser una actitud que nosotros manifestamos al encuestado, y usar notas, tener una hoja sería bueno aun cuando grabemos la entrevista. Es de tomar nuestras notas, ser sensible, prestar atención, interrumpirle diciendo, qué interesante lo que me está contando, es lo que ayuda a que la persona se abra y nos cuente lo que deseamos saber. También saber sondear. Sondear es como intentarle sacarle alguna información, pero también saber cuando la persona es reacia y no insistir demasiado. A veces tenemos sospechas que el entrevistado nos está mintiendo. Entonces, para eso existen los controles cruzados. Controles cruzados son preguntas que en otro momento de la entrevista podemos hacerlo para verificar si realmente era cierto lo que el entrevistado nos contó. Y finalmente, saber grabar las entrevistas. Las grabaciones de entrevistas, entonces, es una herramienta muy útil porque registra todos los detalles que a nosotros se nos van a olvidar. Pero grabar tiene algunas técnicas, unas estrategias. En primer lugar, debemos nosotros siempre pedir permiso. Nunca podemos esconder el micrófono y grabar la entrevista sin el permiso del sujeto que investigamos, porque esto atentaría en contra de los principios de la ética de investigador. Pero tenemos que saber también que cuando el entrevistado nos acepta ser grabado, siempre al principio va a haber esa tensión, siempre va a tener en mente este micrófono. Si le pedimos, yo puedo grabar la entrevista, sí, es claro que sí. Cuando prendemos el botón y ponemos ese aparato, la grabadora o el teléfono, lo que sea, entre el entrevistado y nosotros, entonces siempre va a haber un tiempo en el cual el entrevistado va a tener en su mente la presencia de ese grabador. Existen dos elementos que nos ayudan a superar esa situación. En primer lugar, no colocar ese instrumento entre él y yo, sino ponerle un poco al costado. Y en segundo lugar, seguir haciendo los apuntes. Por más que estamos grabando, seguirlos haciendo apuntes tiene dos finalidades. La primera, que demostramos a través de esto el interés por lo que nos está contando. Y en segundo lugar, porque ahí podemos anotar no tanto el contenido de las respuestas, sino las reacciones, los gestos
las expresiones del rostro que la grabadora no va a percibir. Bueno, creo que con estas técnicas es todo por hoy. Son temas más importantes, de acuerdo a mi opinión, relacionadas con esta técnica que es la entrevista en profundidad. Muchas gracias por la atención.